Estimado participante, mi nombre es Gisela Rivas Villantoy. Soy especialista normativa de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre el tema marco normativo del sistema de control de licencia de conducir por puntos y las capacitaciones extraordinarias. El sistema de control de licencia de conducir por puntos tiene un marco normativo que se desprende de la Ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito, que establece que la acción estatal en materia de transporte y tránsito se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud. Asimismo, se encontraba el Decreto Supremo 033-2001-MTC, que era el Reglamento Nacional de Transportes y que contenía un conjunto de normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres aplicables a los desplazamientos de las personas, vehículos, animales y a todas las actividades vinculadas con el transporte y medio ambiente. Esta norma, este reglamento, regía en todo el territorio nacional. Posteriormente, se emitió la Ley 29365, en donde se establecía la creación del sistema de control de licencias de conducir por puntos, que claramente se estableció un puntaje específico para cada infracción de tránsito contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito, estableciendo un tope máximo de 100 puntos para cada conductor con licencia hábil. Obviamente que esta ley venía a cambiar el panorama que hasta ese momento se había venido desarrollando, porque un conductor cometió una infracción y hasta el año 2009, 21 de julio del año 2009, que esta norma y otras entran en vigencia, como lo vamos a ver a continuación, una persona cometió una infracción de tránsito, un conductor específicamente cometió una infracción de tránsito y esta persona solamente tenía que pagar su multa por esa infracción. Esta ley, más el Decreto Supremo 016-2009-MTC, cambia el panorama, estableciendo que cuando una persona comete una infracción, no solamente va a cometer una infracción y va a pagar una multa, sino que también esta persona va a ser merecedora de un puntaje que viene anexado a esa infracción. Como veníamos señalando, la norma que consolida todas las modificaciones que se habían dado y que estaban en un conjunto de leyes y normas conexas es el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, el Decreto Supremo 016-2009-MTC. Esta norma vino, como ya lo habíamos referido, a consolidar todas las modificaciones que se habían presentado con la finalidad de compilar toda la normativa de tránsito en un solo texto. Esta norma ya contemplaba un nuevo sistema basado en la reducción de puntos como consecuencia de las reiteradas violaciones al Reglamento Nacional de Tránsito, como lo habíamos señalado. Aquí, en este cuadro, queremos presentar los hitos que marcan las fechas y las normas más importantes sobre el sistema de control de licencia de conducir por puntos. En primer lugar, está la Ley 29365, que ya lo habíamos referido, en donde se crea el sistema de control de licencia de conducir por puntos, vigente desde el 21 de julio del año 2009. Sigue el Decreto Supremo 016-2009-MTC, donde se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, que como ya habíamos señalado anteriormente, era una compilación de un conjunto de normas
de tránsito y donde efectivamente en varios de sus artículos está aspectos vinculados al sistema de control de licencia de conducir. Si seguimos en, en este nivel de las normas, en la cual destaca el Decreto Supremo 025-2009-MTC, que estableció los parámetros de la acumulación de infracciones. Posteriormente, a través del Decreto Supremo 029-2009, se incorpora la capacitación denominada jornada. Posteriormente, se emite el Decreto Supremo 040-2010-MTC, en donde se establece la participación de los consejos regionales de seguridad vial en el dictado de las capacitaciones extraordinarias. Si ustedes observan las 4 anteriores normas, todas ellas entran en vigencia el 21 de julio del año 2009. Esto quiere decir que el Decreto Supremo 016-2009-MTC sufrió varias modificaciones hasta su entrada en vigencia. Con el Decreto Supremo 040-2010, como ya lo habíamos referido, que permitió que esos consejos regionales dictaran la capacitación, entró en vigencia el 17 de agosto del 2010 y finalmente el Decreto Supremo 003-2014, que trae un conjunto de cambios o modificaciones a la norma, al TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, en donde destaca el tema de la retención de la licencia de conducir por acumulación de 100 o más puntos firmes, o 2 infracciones muy graves, o 5 graves, o 1 muy grave y 3 graves, como ya lo vamos a detallar posteriormente. Esta norma entró en vigencia el 25 de abril del 2014. El día de hoy queremos que esta exposición sea sencilla, pero también permita comprender por qué es importante este sistema de control de licencia de conducir, qué ha ocurrido en estos 10 años o más de 10 años de vigencia de esta norma. Las preguntas saltan a la vista porque esta norma, si bien es cierto, ha tenido muchos cambios, estos cambios no se han reflejado en la realidad. Estos cambios no se han reflejado en la modificación de las conductas de los conductores. A partir de ese momento, vamos a ir detallando cuál era el sentir de la norma, qué se está logrando con esta norma. La Ley 29.365 es la norma que fue emitida por el Congreso de la República, donde por primera vez en nuestro país se creó el sistema de control de licencia de conducir por puntos. Esta ley, como ya lo habíamos señalado, establecía ciertos lineamientos que posteriormente tenían que ser regulados más pormenorizadamente por el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta ley crea el sistema de control de licencia de conducir por puntos, en donde se señala que esta ley crea el sistema, el cual es implementado y fiscalizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Que la entidad competente cumpla la función de fiscalización de una manera permanente y continua. Pero, ¿qué era necesario para lograr ese objetivo? Era necesario la evaluación del comportamiento del conductor y la aplicación de las sanciones correspondientes que tendrían que estar tipificadas necesariamente en el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Cuáles son los lineamientos que estableció esta ley? En primer lugar, establece un puntaje específico por cada infracción de tránsito contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito. Señalaba que las infracciones de tránsito se clasificaban en infracciones leves, graves y muy graves. Señalaba que el tope máximo de acumulación de puntos era de 100 puntos para cada conductor con licencia hábil y que la tipificación, puntaje y sanción se establecían en el Reglamento Nacional de Tránsito, específicamente en los cuadros de tipificación, sanciones y medidas preventivas. Asimismo, que la acumulación de las infracciones en última instancia administrativa se inscribían en el sistema de control de licencia de conducir por puntos. Asimismo, este sistema de control de licencia de conducir por puntos señalaba que en el caso de las infracciones leves,
Si un conductor cometía una infracción leve, este conductor sumaba en su récord puntaje que oscilaba entre 1 y 20 puntos. En los casos de infracciones graves, este puntaje que iba acumulando por estas infracciones graves sumaban en el récord entre 20 y 50 puntos, y en los casos de infracciones muy graves sumaban en su récord entre 50 y 100 puntos. Asimismo, esta ley señalaba que el órgano competente imponía las medidas luego de una evaluación que realiza de la conducta del conductor en función a ciertos parámetros. Por ejemplo, si el conductor o el portador de una licencia de conducir acumulaba 100 puntos por primera vez, recibía una sanción de suspensión de la licencia por 6 meses. Si el portador de la licencia de conducir acumulaba 100 puntos por segunda vez, recibía una sanción de suspensión de la licencia por 12 meses. Finalmente, si el portador de la licencia de conducir acumulaba los 100 puntos por tercera vez, se cancelaba su licencia y se lo consideraba inhábil para la conducción de un vehículo en el ámbito nacional. Asimismo, señalaba que el puntaje de cada infracción quedaba sin efecto luego que transcurrieran 2 años de haber quedado firme la sanción en sí administrativa, y que una vez que este conductor hubiera cumplido su suspensión o cancelación de su licencia, el conductor tenía que haber aprobado un curso especializado de seguridad vial. También señalaba que los conductores que en el plazo de 2 años no habían acumulado infracciones ni habían sido sancionados con suspensión y o cancelación de su licencia iban a ser merecedores de un incentivo de puntos a su favor. Hasta aquí hemos visto en líneas generales qué aspectos sustanciales nos daba la ley que creaba el sistema de control de licencia de conducir por puntos. Pero como toda ley, establece aspectos puntuales, básicos. Esta ley tenía que ser reglamentada, y esta reglamentación la trajo el Decreto Supremo 016-2009-MTC, que es el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito. Vamos a hacer a partir de este momento una revisión de algunos aspectos importantes del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, porque todos aquí, estimados amigos, estimados conductores, tienen que tener las reglas básicas que son importantes que ustedes conozcan, porque la acumulación de puntos y el hacer un seguimiento a su puntaje, al puntaje que cada uno de ustedes acumule, depende en mucho de ustedes. No solamente por la acción de cometer una infracción, sino porque tienen que ser personas que necesariamente revisen su récord de conductor y vean qué infracciones han cometido, cuántas infracciones tienen acumuladas, cuánto es el puntaje que les falta para llegar a 100 puntos, si han llevado o no capacitaciones y pueden volver a llevar, etc. ¿Qué contiene el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito? Contiene un conjunto de reglas, de normas que van a regular el uso de la vía pública. El texto único ordenado es una norma que rige en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que si yo cometo una infracción en Lima, Callao o en cualquier provincia del Perú, todas esas infracciones forman parte y suman en mi récord de conductor. ¿Y qué cosa es una infracción de tránsito? Sería la pregunta. Es toda acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional de Tránsito, pero esta acción u omisión tiene que estar contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito y específicamente en el cuadro de tipificación, sanciones y medidas preventivas. Este cuadro de tipificación nos describe cuál es el código de la infracción, cuál es la infracción, cuál es la calificación, la sanción, los puntos que acumula, las medidas preventivas y si hay o no una responsabilidad solidaria del propietario. Por ejemplo, ¿qué me dice la infracción M1? Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y o alucinógenos, comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito.
En la actualidad, esta es la infracción más grave. Implica una calificación de muy grave, una sanción del 100% de la UIT, la cancelación de mi licencia e inhabilitación de forma definitiva para obtener una licencia. Implica el monto del pago del 100% de la UIT, correspondiéndome una medida preventiva de internamiento del vehículo y retención de la licencia, y estableciendo una responsabilidad solidaria con el propietario del vehículo. Ahora, ustedes dirán, aquí me han leído un conjunto de, un conjunto de frases. Vamos a ir detallando. Cuando yo señalaba que el cuadro de tipificación señala la infracción, en estos casos, específicamente de la M1 y la M2, cuando hace referencia a la proporción señalada en el Código Penal, básicamente se establece a los niveles de alcohol en la sangre. Eso quiere decir mayor a 0.5 o mayor a 0.25. Ustedes, que en la mayoría de veces, la mayoría de personas que están dentro de esta capacitación, que está dirigida a conductores que realizan el servicio de transporte, en esos casos, ¿cuál sería el máximo permitido? 0.25. Entonces, señores, si un conductor maneja, conduce con presencia de alcohol en la sangre en una proporción mayor al 0.25, ¿cuál sería su sanción? Cancelación de la licencia de conducir de forma definitiva. Pero acá en la definición me hablan, es toda acción u omisión. Pero, ¿qué pasa cuando la persona no tiene, cuando la persona, por ejemplo, no tiene al día sus documentos? O incluso maneja o conduce con su licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener su licencia de conducir. La infracción también es muy grave. La sanción es 100% de la UIT si hablamos de la multa, pero aquí el cuadro de tipificación divide la sanción en una suspensión de la licencia de conducir por 3 años si ésta estuviera retenida. Y si mi infracción hubiera sido tan grave que hubiera meritado una suspensión de mi licencia, ¿cuál es la sanción correspondiente? La cancelación definitiva de mi licencia de conducir. Para todo conductor, este cuadro de tipificación, sanciones y medidas preventivas es como nuestra Biblia. Es lo que debemos saber. Es lo básico. Continuando, ¿quién es el responsable administrativamente de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta durante la circulación? De acuerdo a la norma, el responsable es el conductor del vehículo. Siempre hacemos una pregunta. Si yo conduzco un vehículo y este vehículo no tiene su SOAT al día, no pasó por la revisión técnica, ¿de quién será la responsabilidad? Entonces, uno pregunta al conductor y el conductor dice, sí, pero este carro no es mío, este carro yo lo alquilo. Sí, señor, el carro no será suyo, pero quien lleva el gobierno del volante es usted. Obviamente, el propietario también tendrá sanciones, efectivamente, pero quien va a ser el responsable administrativo de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta durante la circulación va a recaer en el conductor. ¿Y qué ocurre con las fotopapeletas? ¿Qué ocurre cuando a un conductor le imponen una infracción, pero esta ha sido detectada a través de un medio electrónico? En estos casos,
Esas son las llamadas fotopapeletas, y ahí la responsabilidad administrativa del propietario del vehículo va a recaer necesariamente en el propietario o dueño del vehículo. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Yo tengo seguridad de quién está manejando el vehículo. Sabemos fehacientemente quién está manejando ese vehículo cuando una cámara ha captado esa infracción. En estos casos, la norma no se hace mayor problema y establece que cuando no se llega a identificar al conductor infractor, se presume la responsabilidad administrativa del propietario del vehículo, basado en la placa del vehículo, algo más sencillo. Otro de los aspectos importantes es en torno a las medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? ¿Cuál es su objetivo? Las medidas preventivas son medidas dadas de carácter provisorio o provisional. Tratan de solucionar un problema inmediato. Su objetivo, salvaguardar la seguridad y la vida de los usuarios de la vía. Persigue restablecer el cumplimiento de las normas de tránsito. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Retención del vehículo, remoción del vehículo, internamiento del vehículo y la retención de la licencia. En la parte inicial de esta exposición, en los hitos del marco normativo del sistema de licencia de conducir por puntos, establecimos que uno de esos hitos era el Decreto Supremo 003-2014-MTC. ¿Y por qué era un hito? Porque trajo un conjunto de cambios, y entre ellas la medida preventiva de retención de la licencia. ¿Cuál era el panorama hasta el 24 de abril del 2014? ¿Qué ocurría? Un conductor podía acumular 100, 200, 300 puntos, 400 puntos. Nosotros, y siempre lo cuento como una anécdota, tuvimos la experiencia de que un conductor fue a la Dirección de Seguridad Vial. Bueno, hoy tiene ese nombre, antes se llamaba Consejo Nacional de Seguridad Vial, y esta persona fue con un puntaje acumulado en su récord de más de 400 puntos. Y ese caso no era un caso aislado, había muchos casos. ¿Qué ocurría? Que efectivamente, como ustedes saben, para que una persona sea sancionada, necesariamente tiene que haber un proceso administrativo sancionador. En la mayoría de los casos, este proceso administrativo sancionador recae en las municipalidades provinciales, pero obviamente con la carga que tienen y además que este sistema era hasta ese momento bastante nuevo, entonces las personas no eran sancionadas. Y cuando había una intervención del policía asignado al control de tránsito, efectivamente se observaba en su récord que tenía esa cantidad de puntos, pero no podía hacer absolutamente nada porque no habían las reglas, las normas que les permitía aplicar una medida preventiva efectiva. Muy bien. Pero antes de detallar este tema, vamos a establecer cuáles son esas medidas preventivas y qué son. Una de las medidas preventivas clásicas es la retención del vehículo, que implica un acto de inmovilización del vehículo dispuesto por la autoridad policial por un lapso máximo de 24 horas. El internamiento del vehículo implica el acto por el cual se interna el vehículo en el depósito vehicular, dispuesto por la autoridad competente. Aquí es importante que se disponga
de un acta de ingreso y hacer un inventario del mismo, como en qué condiciones está ingresando. Y la remoción del vehículo, que es el acto por el cual se retira el vehículo de su ubicación en caso constituya un peligro o un obstáculo para la seguridad pública. Y también la retención de la licencia, que es la que tuvo mayores cambios. Como habíamos referido, el Decreto Supremo 003-2014-MTC trajo una serie de modificaciones y entre ellas estableció que la retención de la licencia se puede dar en 4 casos. En primer lugar, por comisión de una infracción sobre la que deba recaer la sanción de suspensión, cancelación definitiva e inhabilitación del titular de la licencia. Si nosotros revisamos el cuadro de tipificación, sanciones y medidas preventivas, ¿cuáles serían esos casos? En primer lugar, la M1, la M2, la M3, la M4, la M5, la M37, 38, 39. Segundo caso, cuando el conductor haya llegado al tope máximo de 100 puntos. Acá es importante, señores, tener claridad en algo. Cuando una persona recibe su licencia de conducir por primera vez, este conductor empieza con 0 puntos, no con 100. La persona empieza con 0 y va acumulando puntos. ¿Cuál es el tope máximo de puntos que debe acumular? 100 puntos. Pero ese tope máximo de acumulación implica sanciones perjudiciales para el conductor, como es la suspensión de su licencia. Pero antes de ello, no nos adelantemos y continuemos con la medida preventiva de retención de la licencia. Entonces, cuando el conductor ha llegado al tope máximo de 100 puntos, como ustedes pueden observar en esta captura de pantalla, hay una línea roja. A usted le corresponde la retención de la licencia, medida preventiva, según el artículo 299, inciso 1, del Decreto Supremo 003-2014-MTC. Esa línea roja que ustedes observan fue incorporada a raíz de la emisión de este Decreto Supremo. Por eso les refería que la autoridad no tenía el argumento para poder imponer una medida preventiva. Este Decreto Supremo 003-2014-MTC le da ese argumento para poder retener la licencia de conducir a una persona que ha llegado al tope máximo de 100 puntos. Incluso, esta información que usted observa me señala que esta persona tiene 100 puntos. Usted ha llegado al tope máximo de 100 puntos acumulados. Si sumamos, de igual manera, sale ese puntaje. 20, 20, 40, 60, 80 y 100. Tercer caso, en caso de accidente con daños personales a terceros. Cuarto caso, cuando el conductor de un vehículo particular o el conductor que presta el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, con la última papeleta de la infracción, acumule 2 o más infracciones muy graves, 5 graves, o 2 muy graves y 3 o más graves. Como ustedes observan, en este récord de conductor, cuando nosotros nos vamos a la parte de cuáles son las faltas o infracciones que tiene esta persona, se puede claramente observar que tiene una infracción muy grave y 3 graves. Una infracción muy grave y 3 graves.
Pero si ustedes van a la línea o a la columna de puntos en proceso, puede observar que esta persona tiene 50, 70, 90, 110, 120 puntos acumulados. Entonces, vamos a retroceder entonces. ¿Qué significa que una persona acumule estas infracciones? ¿Podría ser merecedor de una retención de la licencia? Efectivamente, sí. Siempre y cuando sus infracciones fueran posteriores al 25 de abril del 2014, porque este cuarto ítem permitiría a una persona que acumuló 2 o más infracciones muy graves o 5 infracciones graves o una infracción muy grave y 3 o más graves, permitiría, le daría la posibilidad a la autoridad para aplicar la medida preventiva de retención de la licencia de conducir. Cuando nosotros hablamos de infracciones, estamos refiriéndonos a esa acción u omisión que genera una consecuencia. Esta consecuencia son las sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas pueden ser de naturaleza pecuniaria y de naturaleza no pecuniaria. Si hablamos de una sanción pecuniaria, nos vamos a referir a la multa. Y si hablamos de sanciones no pecuniarias, nos vamos a referir a la suspensión de la licencia de conducir y a la cancelación definitiva de la licencia de conducir y la inhabilitación. En este cuadro me permite observar cuáles son las sanciones pecuniarias y qué implica una sanción pecuniaria. Yo cometo una infracción, por ejemplo, una M1, una M5, una M34, una M33, y el cuadro de tipificación me va a indicar, por ejemplo, cuando hablo de la M34, circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles, me va a señalar que es una infracción muy grave, que implica una multa del 12% de la UIT. En estos casos, la multa va vinculada a la unidad impositiva tributaria. Y cuando yo pague mi infracción, necesariamente voy a pagar en función a la unidad impositiva tributaria que se encuentra vigente a la fecha de pago. El pago obviamente implica el reconocimiento de la infracción y la generación de puntos firmes. Pero habrá alguien que nos diga, pero mejor entonces no pago. Pero eso no es beneficioso para el conductor, porque mientras que yo me demoro más en pagar, esos puntos en el sistema no se van a ir tan fácilmente. Voy a demorar más tiempo en esos puntos, se encuentren vinculados a mi récord o en mi récord. Y se encuentran vinculados básicamente a qué? A mi evaluación de mi conducta como